Muy buenos días, alumnos del segundo medio A y segundo medio B. Junto con saludar a cada uno de ustedes, quisiera presentarles la unidad que corresponde a la primera unidad que se revisa en segundo medio. Esta unidad se llama disoluciones químicas y está relacionada con disolver o intentar explicar cómo es la disolución de una sustancia en otra. Bien, para ello vamos a ver algunos conceptos básicos que debemos saber antes de comenzar con esta unidad. Y estos conceptos básicos se relacionan con el concepto de elemento, mezcla, compuesto, y dentro de las mezclas tenemos dos tipos de mezclas, heterogéneas y homogéneas, y también tenemos otras sustancias que se llaman coloides y suspensiones. Antes de comenzar con las disoluciones químicas, vamos a ver estos conceptos, que son conceptos bastante importantes para entender después la unidad completa, que es la unidad de disoluciones. Cuando hablamos de un elemento, hablamos de una sustancia que no se puede seguir dividiendo en otra. A través de ningún medio se puede dividir. Por ejemplo, tenemos el elemento oro, el elemento cobre, el elemento hierro. Estos elementos no se pueden seguir dividiendo en otra cosa ni por medios físicos ni por medios químicos, y por lo tanto lo consideramos como un elemento. Todos los elementos que están en la tabla periódica, valga la redundancia, se llaman elementos y tienen esta característica de no seguir dividiéndose en algo más pequeño. Después tenemos los compuestos. Los compuestos son sustancias que están formadas por dos o más elementos. Por ejemplo, la molécula de agua, H2O, su estructura química, ¿cierto?, está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Están mezcladas en una proporción definida y esto nos indica que estamos hablando de un compuesto. Cuando hablamos de una mezcla, hablamos de la combinación de compuestos que se unen, ¿cierto?, y forman este tipo de mezclas. Estas mezclas pueden ser mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que cuando nosotros las preparamos no logramos divisar los componentes y solamente vemos una fase. Y en el caso de las mezclas heterogéneas, ahí tenemos, cuando realizamos esta mezcla, se pueden ver los componentes. Por ejemplo, una mezcla homogénea sería combinar agua con azúcar. Si combinamos agua con azúcar, revolvemos, ¿cierto? Después de un rato vamos a ver que esa solución quedó totalmente transparente y no se ven residuos o restos de azúcar. También tenemos otro ejemplo para una mezcla heterogénea, que es lo contrario a lo homogéneo, de la combinación entre agua con aceite. Cuando combinamos agua con aceite, solamente podemos en ese caso, ¿cierto?, ver que se separa el agua del aceite, y como se pueden ver ambos componentes, estamos en presencia de un tipo de mezcla heterogénea. Luego dijimos que tenemos el concepto de coloides. El coloides, al igual que la suspensión, están entre lo homogéneo y entre lo heterogéneo, no tienen como una definición fija. Ahora, en el caso del coloides, el coloides se puede decir que es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque si uno lo ve con un haz de luz, va a pasar un efecto que se llama el efecto Tyndall. Este efecto Tyndall determina, ¿cierto?, que las partículas, cuando están en contacto con la luz o con un haz de luz, por ejemplo de un láser, nosotros vamos a poder ver unas partículas más pequeñitas que al ojo humano no son visibles, pero si nosotros lo iluminamos con este láser sí se van a poder divisar. Esa es la característica que tiene un coloides. Cuando hablamos de un coloides, podemos dar ejemplos concretos como la mayonesa, la niebla, la cerveza, todas estas sustancias que les mencionaba, la gelatina también, ¿cierto?, tienen esta característica de ser un coloides y cumplen con el efecto que delante hablamos, ¿cierto?, que se llama el efecto Tyndall, donde un haz de luz, cuando se hace pasar por estas estructuras, lo que promueve, ¿cierto?, es que estas partículas logren divisarse o logren verse de algún modo. Después hablamos de las suspensiones. Las suspensiones también son un tipo de mezcla que está entre lo homo y lo heterogéneo. Ahora, en el caso de las suspensiones son más fáciles de ver. ¿Por qué? Porque cuando
uno está frente a una suspensión, después de un tiempo, si la dejamos quieta o estática en un sector, en algún lugar, va a pasar que se va a separar y vamos a poder ver una mezcla de tipo heterogénea. Ahora, cuando nosotros agitamos esta mezcla que llamamos suspensión, se ve homogéneo, pero si lo dejamos quieto, se ve heterogéneo. ¿Por qué? Porque en la parte que es más pesada o que es más densa, se va a la parte más al fondo, ¿cierto? Y la parte más arriba quedaría lo que es más líquido. Dentro de estas suspensiones tenemos el ejemplo concreto del jarabe que se prepara, ¿cierto? Que este jarabe es un antibiótico, que es el típico antibiótico rosado que tiene sabor a frutilla y que se prepara con agua. Es un polvo que viene para ser preparado, ¿cierto? Y de hecho en el envase dice suspensión oral que está a una concentración del tanto. Y como dice suspensión, corresponde a una suspensión. ¿Qué característica tiene? Tiene que esta característica de que cuando se prepara, se agita, ¿cierto? Y después de que se agita, si uno lo deja quieto o si uno lo deja sin movimiento, lo que va a pasar es que se van a separar en la capa que contiene el concentrado, que va a quedar en el fondo, y la capa que es más líquida. También tenemos los jugos preparados de fruta. Un jugo de piña, un jugo de naranja, un jugo de frutilla. Cuando lo preparamos en la juguera, inicialmente tiene un aspecto homogéneo, lo vemos todo igual. Sin embargo, si yo eso lo dejo quieto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que después de un tiempo se nos va a separar este jugo que preparamos, donde lo que queda en el fondo es la pulpa y lo que queda arriba es el líquido que proviene del agua que nosotros agregamos a esta preparación. También tenemos otras suspensiones como las pinturas, que ocurre el mismo efecto. Si dejamos una pintura por un cierto tiempo prolongado en nuestro hogar y después la vamos a abrir, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver que se separan. Se separa la parte que es más densa o más pesada de la parte que es más acuosa o más líquida. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la diferencia entre estas cuatro sustancias que recién mencionamos. Elementos, compuestos, mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas, suspensiones y coloides. Eran 5. Ahora vamos a pasar a el nombre de nuestra unidad. Esta unidad se llama disoluciones químicas. Las disoluciones son mezclas que se consideran como homogéneas porque no podemos divisar los componentes, se ve todo de igual modo. Y estos tienen dos componentes. Un componente se llama soluto y el otro componente se llama disolvente. El soluto siempre está en menor cantidad y puede ser más de uno, mientras que el solvente siempre es uno y siempre está en mayor proporción. Por ejemplo, analicemos en este caso el ejemplo de la preparación de un café. Cuando preparamos café, agregamos, por ejemplo, una cucharada de azúcar, una cucharada de café y 200 ml de agua o 200 gramos de agua. ¿Ya? Acá en esta unidad vamos a aprender que en el caso del agua, si hablamos de 1 litro de agua, es lo mismo que 1 kilo de agua. ¿Ya? Eso después lo vamos a explicar con más detalle. Entonces tenemos esta preparación del café. ¿Cuál sería el soluto? ¿Cuál sería el solvente? Soluto sería azúcar y también el café. Tenemos dos solutos. Soluto 1, azúcar, soluto 2, café. Y el solvente, que siempre es 1, corresponde a lo que está en mayor proporción y que en este caso es el agua. Dentro de esta unidad, que es la unidad de disoluciones químicas, también vamos a clasificar estas soluciones o estas disoluciones. Las vamos a clasificar usando 3 criterios. El primer criterio es con respecto al estado físico de sus componentes. Ahí, dentro de esta clasificación, encontramos sustancias que pueden ser del tipo sólido-sólido, sólido-líquido, gas-líquido, líquido-líquido, gas-gas, etc. ¿Ya? Ahí tenemos algunos ejemplos concretos. Vamos a analizar, por ejemplo, el alcohol, ¿cierto? Que ahora está tan de moda por el tema de la limpieza y la desinfección de los lugares. El alcohol es una disolución que se considera como un líquido disuelto en otro líquido. ¿Ya? Una disolución líquido-líquido. ¿Por qué? Porque el alcohol, que es el nombre convencional que tiene y que ustedes conocen, tiene un nombre que es el nombre que se usa en la nomenclatura orgánica y que se llama etanol. El etanol, cuando se agrega al agua, nosotros preparamos lo que se conoce como el alcohol, que tiene una graduación. Puede ser alcohol de 70 grados, que es el recomendable,
pero también tenemos otros tipos de alcohol que tienen un porcentaje más alto. Esto es un ejemplo de una mezcla homogénea que está formada por un líquido disuelto en otro líquido. En este caso el etanol es el soluto y el agua es el disolvente. Tenemos también otro ejemplo como las aleaciones metálicas. Ustedes conocen las monedas que son de bronce. Estas monedas que son de bronce, antiguamente eran las monedas de 5 pesos, ahora ya prácticamente no se ven, pero corresponden a una aleación, que es una mezcla de metales, un sólido que se mezcla con otro sólido para formar este tipo de mezclas, que es una mezcla sólido-sólido y que se llama aleación. El bronce es una aleación entre el cobre y el estaño. Se funden, se juntan y después tienen propiedades que las hacen muy, muy específicas para el tema de las monedas, y también hay algunos ornamentos que se usan con el bronce. Tenemos también otros ejemplos, una mezcla gas-gas, podría ser el aire, se considera una mezcla de distintos gases, la mayor proporción la tiene el nitrógeno, después tenemos el oxígeno, ¿cierto? También tenemos hidrógeno y otros gases. Toda esta mezcla de gases forma lo que nosotros conocemos como el aire, y es un tipo de mezcla gas-gas. La segunda clasificación es con respecto a la cantidad de soluto que yo agrego a esa disolución. Y dentro de esta clasificación voy a encontrar soluciones que se llaman soluciones insaturadas o diluidas, que es ahí cuando se agrega una cantidad pequeña de soluto a un solvente determinado. Por ejemplo, agrego media cucharada de azúcar a 100 ml de agua, ya que esa concentración queda muy baja y el sabor a azúcar no se va a sentir. Después tenemos las concentraciones, las disoluciones que se clasifican como saturadas, y es cuando agregamos la máxima cantidad de soluto que ese solvente puede disolver. Esto quiere decir, ¿cierto?, que asumiendo que estamos preparando una solución de agua con azúcar, agregamos unas 3 cucharadas de azúcar a 100 ml de agua. Y finalmente tenemos unas disoluciones que se llaman disoluciones sobresaturadas, y que es cuando yo tengo una concentración donde el solvente ya no puede seguir disolviendo ese soluto y queda un resto en el fondo del vaso que estamos preparando. Después tenemos una última clasificación, que es con respecto a la conductividad eléctrica que tiene esta disolución. Y aquí vamos a hablar un poco sobre el concepto de solución electrolítica y solución no electrolítica. Cuando hablamos de una disolución que es electrolítica, quiere decir que es conductora de la corriente eléctrica, es decir, que permite un flujo de electrones, y que esto, ¿cierto?, es propicio para, en un caso concreto, ¿cierto?, si queremos saber si es conductora o no conductora, podemos hacer pasar flujo de la corriente, conectarlo a una luz, ¿cierto? Y si la luz se prende es porque esta solución es una disolución electrolítica o conductora de la electricidad. También tenemos disoluciones que no son conductoras, como es el caso de una solución de agua con azúcar. Si preparamos esta solución y lo conectamos a un circuito que tenga una ampolleta, ¿cierto?, la ampolleta no va a prender porque es una solución no conductora. Esto tiene que ver directamente con el tipo de enlace que posee la sustancia. Sabemos que el enlace iónico se caracteriza porque en solución acuosa, cuando está disuelto en agua una sustancia que tenga este enlace, este tipo de enlace, va a generar iones, cationes y aniones, lo que permite el flujo de la corriente eléctrica. Mientras que una sustancia que tiene tipo de enlace covalente no va a provocar esa misma reacción en solución acuosa, sino que ahí lo que va a ocurrir es que nos va a servir como aislante térmico. ¿Por qué? Porque no va a permitir este flujo de la corriente eléctrica por tener un enlace tipo covalente. Ahora, no todas las sustancias que tienen enlace covalente no conducen la corriente, sino que son ciertas sustancias que en su mayoría no son conductoras, pero también hay sustancias que tienen enlace covalente y sí conducen la corriente eléctrica, ¿ya? Tal es el caso de algunos ácidos, ácido fluorhídrico, ácido sulfúrico, que tienen enlace covalente y que conducen la corriente eléctrica. Como en todos lados, ¿cierto?, hay excepciones. Y también les voy a comentar que en el caso de la molécula de agua es bien particular por el hecho de que a pesar de que contiene un enlace covalente, si nosotros hacemos pasar un circuito, ¿cierto?, un flujo de electrones a través del agua, se va a encender la ampolleta. ¿Por qué pasa esto?
Pasa porque el agua que viene de la cordillera y que después llega a nuestros hogares, viene con iones disueltos en su estructura. Estos iones son iones calcio, iones magnesio, iones fluoruro. Recordemos que el agua viene con flúor, se le adiciona flúor en la planta de tratamiento, y también viene con cloro, con iones cloruro. Entonces, al contener estos iones, esto permite el flujo de la corriente. Si nosotros tenemos agua totalmente pura, sin ningún ion en su interior, esta agua no es conductora de la corriente eléctrica. Que quede bien claro. Bien, y lo último que vamos a revisar corresponde a las unidades de concentración físicas y químicas que nos permiten determinar cuánto soluto yo agregué a esa disolución. Estas unidades de concentración se relacionan directamente con el porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen. Estas se consideran como unidades de concentración físicas, y luego tenemos las unidades de concentración químicas, que ahí tenemos molaridad, molalidad, que es otra unidad de concentración, fracción molar, partes por millón y partes por billón. También dentro de esta unidad vamos a hacer bastantes actividades relacionadas con tanto el reconocimiento, la identificación de elementos, compuestos, mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas, y también coloides y suspensiones. Y también vamos a hacer actividades relacionadas con la conductividad eléctrica que tienen ciertas sustancias, donde para terminar con esta unidad vamos a aplicar un pequeño formulario que ustedes deben contestar, ¿cierto? Y que retroalimentaremos en la clase que se hará vía aplicación Zoom. Bien, este es el resumen que les espera a ustedes para revisar esta unidad, y los espero en las clases que vamos a tener por Zoom. Hasta pronto, jóvenes, y nos vemos en las próximas semanas. Que estén muy bien.